Le quiero darle la bienvenida a este webinar educativo gratuito en vivo. Mi nombre es Pedro Madrid, soy ginecobstetra de la ciudad de Caracas y uno de los redactores clínicos de la editorial La Molca con sede en Medellín, Colombia. ¿Okay? Me complace decirles que nos están inscritos participantes de 17 países de América, ¿okay? Inclusive de Europa, de Rumanía. En el día de hoy intentaremos resolver muchas de las dudas sobre uno de los procedimientos más solicitados y que requiere de mayor precisión en la cirugía estética facial, que es la de los rellenos inyectables y cuáles son las técnicas quirúrgicas que se utilizan para el aumento de los labios, ¿no? Asimismo, en este webinar, la editorial La Molca está haciendo el lanzamiento mundial del libro titulado Cirugía cosmética facial, que es del doctor Niam Tu, pero en la edición en español, ¿no? Este libro está en su tercera edición en inglés y, bueno, Molca se dio a la tarea de traducirlo y de hacerlo disponible para una audiencia hispanoparlante, ¿no? Al final del webinar va a haber una información para, bueno, para aquellas personas que deseen adquirir y aprovechar una oferta que se les va a dar. Y bueno, lo cierto es que para inyectar los rellenos de forma competente, el profesional debe comprender no solamente la composición del relleno, sino también saber cuál es el concepto, dónde lo va a inyectar y cuánto va a inyectar, ¿no? Y también requiere un conocimiento absoluto de la anatomía, ¿no? Por esta razón hemos invitado al doctor Andrés Ocando, que amablemente aceptó la invitación para que nos hable de la diferencia entre los diferentes rellenos inyectables y nos dé algunos tips, algunos consejos de cómo obtener los mejores resultados, ¿no? El doctor Ocando no es solamente un experto en las técnicas quirúrgicas, sino un gran estudioso de la armonía facial y se enfoca en lograr resultados naturales, ¿no? Y además seguros, ¿no? Y bueno, él va a desglosar un poquito este tema para nosotros, para poder lograr unos labios armónicos que, bueno, que es lo que todas las pacientes buscan, ¿no? Antes de darle la palabra a nuestro invitado, permítanme decir tres avisos, ¿no? Lo primero, que la sesión se está grabando y que, bueno, le llegará a cada uno de ustedes en un plazo de aproximadamente 7 días una copia de este webinar. Para aquellos que tengan preguntas, por favor usen el botón de preguntas y respuestas en la barra inferior de la pantalla Zoom y por favor no usar el chat abierto, ¿no? Y por último, en cuanto al audio y el video, y para garantizar la calidad del audio, se mantendrán los micrófonos y las cámaras apagadas durante la ponencia, ¿no? Ahora sí, bueno, es un verdadero honor presentar al ponente de hoy y agradecerle en especial de parte de la editorial La Molca que haya aceptado esta invitación para dar esta masterclass. El doctor Ocando es un especialista en cirugía plástica reconstructiva y estética, en cirugía plástica facial y en medicina del estilo de vida, con un fellow en cirugía plástica avanzada. Todo esto lo logró durante una estadía de 8 años en Brasil y 5 años de ejercicio profesional en varias ciudades de Venezuela. El doctor se graduó en el centro como médico cirujano en la Universidad del Zulia, Venezuela, y hizo una especialización en cirugía general en el Hospital Central de Maracaibo, en la misma ciudad, y luego se trasladó a Brasil. Allá hizo varias especialidades, una de cirugía plástica estética en el Centro Universitario Edmundo Urzón en Araras, otra en medicina del estilo de vida en la Universidad INGAD en Maringa, y otra de cirugía plástica estética y reconstructiva en la Universidad Sao Leopoldo Mandic. No sé si lo estoy pronunciando bien, ¿no? Además hizo un curso de formación en cirugía plástica facial en el Instituto Jurado en Sao Paulo y un fellow de cirugía plástica avanzada en el Beijing Learning Center en Sao Paulo. Hoy en día es una autoridad en cirugías maternas complejas, especialmente en la explantación con técnica de cicatriz en L. Es conferencista internacional de la Sociedad Internacional de Cirugía Plástica y Estética y actualmente está cursando el doctorado de Ciencias Médicas en la Universidad del Zulia. Como pueden ver, es toda una autoridad. Bueno, doctor Ocando, bienvenido. La pantalla y el micrófono son suyos. Adelante, por favor. Muchísimas gracias, Pedro, por esta oportunidad y especialmente a Molca, con los que ya he trabajado
desde hace un tiempo y me tomaron en consideración hace ya más de 2 años para ser el revisor de algunos capítulos de esta nueva versión del libro que el doctor Niamtu publicó para ser el traductor y hacer unas ciertas correcciones. Y de verdad que honrado y bueno, esa semblanza sobre mi trayectoria es algo que siempre trato de explicarle a las personas, que cuando uno busca la excelencia y dar lo mejor de uno para los demás y no haya ningún tipo de esfuerzo en seguir aprendiendo, en estudiar, en cada día ser mejor para ofrecerle lo mejor a las personas que confían en nosotros y sin lugar a dudas hacer la diferencia con esa calidad que nosotros, que particularmente yo trato de entregar al 100, que nos diferencia de otras personas. Pero bueno, el trabajo arduo da muchos frutos y de verdad que con mis 44 años y ya casi 20 años de haberme graduado, el camino ha sido largo, falta muchísimo más, pero estamos muy felices y satisfechos con todo lo que hasta ahora hemos hecho. Y estas son oportunidades sin duda de dar, de inspirar, de enseñar, de poder orientar y de poder buscar el conocimiento que todos lo queremos dominar para dar esa excelencia a cada persona. Aquí voy a hablar específicamente porque hay mucho que se ha en todas partes y no solamente los cirujanos plásticos dominamos esto, ¿no? Sobre lo que son los rellenos, que esto ya hoy prácticamente es bueno, la frase pan nuestro de cada día en muchos médicos estéticos, dermatólogos, quizás algunas personas con muy somera formación que empiezan a hablar y empiezan a hacer este tipo de cosas cuando las complicaciones están siempre en cada acto o a cada segundo de lo que nosotros podamos hacer con pacientes, tanto en procedimientos no quirúrgicos como quirúrgicos, hay un riesgo. Y el conocimiento nos da precaución, el conocimiento nos da ese poder y esa madurez para saber qué hacer, en qué momento y con mucha sinceridad qué indicarle a cada quien. Yo creo que la medicina ante todo es algo individual, no hay una sola receta para poder hacer y entender a cada persona dentro de estas necesidades estéticas, a veces que implican condiciones o deseos desde lo psicológico, desde lo espiritual, que conforman la belleza, que conforman lo visual, que conforman lo armónico, que conforman todo aquello que nosotros esperamos mejorar y que hallemos alguien que nos logre mejorar aquello de lo que nos sentimos inconformes. En este caso, el área quirúrgica, vamos a hablar especialmente del área quirúrgica de los labios, ¿no? Y los rellenos me pareció un poco más interesante y más quirúrgico para todo el público que nos ha brindado este tiempo de hablar sobre la anatomía quirúrgica y los procedimientos a la par que uno tiene que saberle indicar a los pacientes cuando ya no es suficiente cuando ya no es suficiente el uso de rellenos. En este caso, lo más recomendable es ácido hialurónico de mediana reticulación, de las mejores marcas que ustedes puedan conseguir en el mercado, y con mucha prudencia saber hasta dónde llega el embellecimiento de los labios o el mejoramiento del área perioral. Hay momentos en los que no se necesita en un labio el abultarlo de volumen con rellenos. También está un recurso quirúrgico que nosotros los cirujanos plásticos disponemos, que es la transferencia, la lipoinyección de grasa ultrafiltrada o nanofat, todo esto siempre en el marco de una cirugía facial, que puede ser obviamente o la más común, un facelift. A veces se puede unir atención periocular, un bléfaro con rino y entonces se hace también un embellecimiento con nanofat, pero bueno, todo esto dentro de un pabellón o un quirófano. Lo quirúrgico de lo que vamos a hablar el día de hoy es básicamente de aquello que podemos hacer quizás de forma ambulatoria y quizás complementando otros
procedimientos que son el aumento quirúrgico tanto en la parte perioral como en la parte oral propiamente. Estos son dos representaciones de labios, esto son obras de arte hechas por mí en distintas épocas. Y aquí ustedes ven, a grosso modo, las masas que conforman los labios. Un labio bonito es un labio carnoso, es un labio que por lo general la parte superior o el labio superior es un poco menos grueso que el labio inferior, aproximadamente en proporción 1.6, que sea la relación del labio inferior con el labio en aumento con el labio superior. Y esto ante todo da jovialidad, da volumetría, que parte de las cosas que hacen el rostro o la boca inestética es que conforme pasa el tiempo y la gente teme o no sabe aceptar o no sabe cómo tratar cosas que vengan propiamente conforme uno envejezca. Entonces, esto es algo que uno puede recuperar de forma quirúrgica y con rellenos. Otros labios. Ustedes ante todo ven aquí volumen, suavidad. Ustedes ven lo que son el tubérculo central, las tres masas que conforman el labio superior, que encajan perfectamente con las dos masas de volumen o los dos tubérculos del labio inferior. Y aquí, haciendo una salvedad o un análisis minucioso del capítulo quirúrgico del libro del Dr. Niamtu, vemos cómo se ve y qué tenemos que nosotros evitar, tanto en rellenos con hialurónico, con inyectables, como en cualquier tipo de cirugía quirúrgica, ver dónde discurre las arterias labiales. Y fíjense que es muy, muy por debajo de la transición mucosa seca de mucosa húmeda. Y aquí está todo lo que es la parte de la histología, todo lo que es la parte del músculo orbicular de los labios. Este es un corte sagital. Aquí también podemos ver histológicamente cómo se comporta el bermellón, que carece de folículos pilosos y glándulas sudoríparas, que sin embargo pueden estar algunas veces presentes, y una disección cadavérica para que se vea la piel, para que se vea el músculo orbicular de la boca, el bermellón y todo eso. Representación de perfil de una boca jovial, de una boca de una persona joven y de una boca de una persona mayor. ¿Qué empieza a tomarse en cuenta? Primero que, como todos los autores y todos los cirujanos, todas las personas que trabajan con la anatomía, que somos casi que todas estas personas que están aquí acompañándonos, no solamente lo visible es lo que tenemos que tomar en cuenta, sino el sustento óseo, que conforme uno envejece también va perdiendo volumen y va perdiendo sustento. Van cayendo los tejidos. Entonces, miren cómo se acorta en el labio, en la relación columela, inicio de los labios, en una persona mayor, cómo se alarga esa distancia, y en la parte izquierda, como ustedes ven, cómo los labios de una persona joven están siempre proyectados, un poco vertidos, como si estuvieran casi que prestos a dar un beso. Esto es algo que tratamos nosotros, bien sea de aumentar con rellenos o, en estos casos de los que vamos a hablar, acortar con procedimientos quirúrgicos. Miren acá. No debería ultrapasar en parámetros áureos o de belleza lo que es la base de la nariz al inicio de los labios a una distancia de 13 milímetros, de 13 o 14 milímetros. Esto es lo que tratamos nosotros de, a la hora de la evaluación con los pacientes frente a un espejo, decir qué tanto te pudiera beneficiar un relleno versus o qué tanto te pudiera beneficiar un lifting de labios. Esto también se llama lip lift. Entonces, esas son cosas que con una evaluación nosotros necesitamos conversar con el paciente. Porque a veces está, y esto a todas las personas que nos están acompañando, siempre es mandatorio hacer una consulta
una consulta médica, así sea de una persona que esté por redes sociales preguntando por rellenos. Necesito verte, me encantaría poderte ayudar con mucho gusto y para poder darte el mejor tratamiento necesitamos evaluarte. Y estas son cosas a veces que es en una evaluación médica que se determinan y las personas caen en cuenta, doctor, tienes razón, yo creo que lo necesito para mejorar el aspecto de mi boca es sencillamente hacerme un lifting de labios. Entonces, ¿cómo se hace este lifting de labios? La idea no solamente es que esa cicatriz, una vez que uno modifique una parte del cuerpo, se establezca para acortar o quitar tejido, sino cómo hacemos que se camufle o que en los parámetros anatómicos del rostro pase desapercibida. Entonces, esta siempre con un marcador, con un castroviejo, con una regla, tenemos que medir las columnas filtrales y hacer la maniobra con los dedos de qué tanto pudiera, con esa remoción de tejido, pudiera mejorar el labio superior. Y también tomando en cuenta que parte de la dentadura superior pudiera verse expuesta. Entonces, estas son cosas que, unas maniobras que uno puede realizar en consulta y conversamos para que las personas entiendan que puede ser benéfico o no. Se puede hacer en alas de gaviota o en bullhorn, como los cuernos, imagínense, semeja a los cuernos de ciertos bóvidos de las estepas norteamericanas, no el búfalo americano. Entonces, hay que marcar siempre un contorno, porque todo esto va a seguir lo que es el extremo lateral de las alas nasales, el inicio de las narinas, la base de la columela hasta el ala, la parte inferior del ala contralateral. ¿Qué hay que tomar en cuenta? Que estas cicatrices, aun cuando uno, que es algo que voy a empezar a indicar, se puede usar sutura absorbible como sutura inabsorbible, puede tender a hacer cicatrices inestéticas y hasta patológicas. En este caso, la cicatriz, y voy a mostrar un caso personal para que ustedes vean, la cicatriz relativamente está inestética. Quizás hay personas también que en este tipo de cosas no aguantan o no falta que entiendan o uno falta que les explique que el proceso de maduración y de todo lo que es el proceso cicatricial puede llegar hasta los 18 meses. ¿Qué hacemos después de todo este tiempo? Si se presentan cicatrices inestéticas después del tiempo quirúrgico, se puede usar láser para poder tratar de eliminarlas, esteroides intralesionales, llamado Kenacor triamcinolona, para aminorar esa inconformidad. En este caso, también aquí estamos viendo que en esta paciente se usó esteroide intralesional. Entonces, este procedimiento hay que hacer una infiltración cuidadosa, suficiente analgesia. También hay que ver que esta infiltración y esta anestesia no deforme la marcación que uno haya hecho. Hay que respetar, después de haber hecho detalladamente esta marcación, respetar esa marcación que uno haya determinado e ir viendo con mucha precaución y ir aproximando los primeros puntos para ver cómo está quedando. Y tratar nunca de hacer cicatrices así como uno estuviese, si uno traza una línea, no hacer una línea, eso lo aprendí yo desde que empecé a pintar, no hacer una línea peluda, sino de puras rayas, sino una incisión, una línea completamente limpia, por donde pasa con seguridad el bisturí, que ahí sea la incisión para no pasar dos veces. ¿Qué se puede hacer? Se pueden afrontar en puntos invertidos con suturas absorbibles, algunos puntos filtrales para darle sostén o darle estructura a las dos columnas filtrales
también existen técnicas de acortamiento, se hacen unos puntos tipo colchonero horizontal para evertir más esas columnas filtrales y dar un poco más de anatomía o de volumetría al área perioral. ¿Qué pasa también con la vejez? Estas columnas filtrales suelen desaparecer y empieza a aparecer el código de barras en algunas personas, especialmente en personas fumadoras. Aquí entonces vamos asegurando puntos absorbibles de toda la aproximación y podemos usar sutura en puntos simples con sutura inabsorbible para retirar a los 10-15 días, o podemos usar una sutura continua que también podemos retirar en 2 semanas. Estas son cosas, o en una sutura continua tipo Surgier, como ustedes ven aquí en la foto. Cirugía plástica es una especialidad de muchos caminos para ir al mismo sitio. Muchos caminos o muchas formas de trabajar para ir al mismo sitio. Entonces esto siempre va a quedar a la confianza, a la comodidad de cada uno de los colegas. Entonces esta disección necesita permitir movilidad para no desvascularizar ni crear una tensión innecesaria, aproximar los márgenes y un cierre con suturas de bajo calibre reduce la visibilidad de las cicatrices. Y aquí, como decimos también, no compensa un mal diseño inicial. Sin embargo, en muchas medidas, que eso lo veo yo en otras partes del cuerpo, no solamente en cosas visibles, tipo cirugías de nariz, de cara, uno tiene que entender que hay algunas fuerzas tensiles que ya van propiamente por la reacción del cuerpo a la recuperación, los miofibroblastos, que estas son células que pueden hacer unas tracciones que en la evolución del postoperatorio pueden aparecer sin ser completamente del control del cirujano, ni tampoco del cuidado del paciente. Por eso yo les digo a todos mis pacientes, hay 3 factores en una cirugía. El factor técnico de lo que, en este caso, mi persona, yo te vaya a ofrecer. El factor cuidado, que es de tu parte, de la parte del paciente, que es seguir el pie de la letra todo el postoperatorio. Y el factor cuerpo y organismo, que ya ahí hay ciertas cosas que uno no controla. Entonces, esta es una cicatriz típica de una incisión a los 7 días. Ustedes pueden ver. Entonces, ¿qué esperamos de esta cicatriz? La cicatriz que se esconda en el contorno subnasal y no sobre una superficie plana y visible. Esto uno lo tiene que hacer muy encima por debajo del ala nasal. Esto uno tiene que intentar esconderlo en todos los reparos anatómicos, así como cuando uno describe uno hace toda la incisión preauricular para hacer un lifting facial. Uno tiene que respetar y seguir la anatomía de cada paciente. En este paciente, entonces, otra que también ustedes se percatarán y tendrán en conocimiento es que conforme uno envejece, a la hora del hablar, lo que más a uno se le empieza a exponer es la arcada dentaria inferior. En este caso, ya ella comparte, esta paciente, después del lip lift, ella comparte exposición de ambas arcadas, que esto también mejora y levanta todo lo que es el área perioral. Sin duda alguna, hay pacientes que con este tipo de procedimientos, habiéndose hecho o no rellenos de labios o hialurónico, están satisfechas de esta forma y no quieren más nada. Aquí también, fíjense cómo mejora la exposición dental. Fíjense cómo se ven casi que todas las piezas dentales de la arcada superior, a diferencia de la foto anterior. Aquí también mejora de forma significativa la exposición y la dinámica labial. Este es otro caso que se ve bastante beneficiado de un lip lift, que puedes extenderse hasta un punto de
hasta un punto en las alas nasales, porque no se puede intentar bordear completamente el ala nasal intentando hacer ese lifting de labios, porque ahí sí pudiéramos añadir una cirugía de eversión de comisuras labiales. Entonces, cuidados y complicaciones que debemos anticipar. Edema y tensión inicial, que son esperables. Y la cicatriz se juzga por maduración, no por el primer mes. El primer mes de una cirugía no es ni remotamente un tiempo suficiente como para hablar de cómo quedó. Uno tiene que por eso hablar de los pacientes en plazos de 6 meses, 1 año, 18 meses. ¿Qué pudiera existir? Dehiscencia, puede existir cicatrices visibles, una exposición dental excesiva, o de alguno de los dos lados, si uno no hace esa sujeción bien firme, una recaída. Entonces, la educación, esto que estaba cuando estaba preparando las diapositivas, la educación preoperatoria es fundamental, porque esto reduce todo tipo de ansiedad, todo tipo de malos entendidos, y todo lo que uno dice antes de una cirugía es información. Todo lo que uno dice después de una cirugía es justificación. Que no se les olvide. Todo lo antes es información y todo lo después, justificación. Aquí pueden ver también otro caso donde se nota por las condiciones de su rostro que es una persona relativamente joven, y esto también se puede ver en pacientes mucho más jóvenes por cuestiones hereditarias, es que si es mi mamá, si es mi hermana. Entonces, esto no solamente se asocia, o esta distancia no solamente se asocia a edades avanzadas, sino en edades jóvenes con predisposición. Aquí una persona que se ve bastante beneficiada después de haberse hecho esta cirugía, mejoró muchísimo su sonrisa. Este es un caso personal que realicé y fíjense, ella tenía más de 2 centímetros, una persona joven, más de 2 centímetros, bueno, joven, pero tiene 59 años, pero está joven. De distancia, más de 2 centímetros de distancia, y le hicimos este procedimiento y está muy satisfecha. Porque sí, quizás en esta, aun cuando ustedes ven en la parte inferior que fue suficiente el acortamiento, hubo que rehacerle esta cicatriz. Ella también lo llevó, ella fue acortando y mejorando todos los parámetros de su rostro o los parámetros periorales con relleno de labios. Ella tiene en la parte inferior relleno de labios, ¿no? Aquí también, esto fue 2 años y medio después también de haberle hecho una corrección. ¿Por qué? Porque hizo cicatriz queloide, hizo cicatriz hipertrófica. Ella no se sabía con este antecedente, pero vino a hacerlo. Entonces, tratamos en varias ocasiones con Kenacort, mantuvo la cicatriz inestética, hubo que rehacerla, y ya este es el resultado después de 8 meses de haberle hecho esta segunda intervención. Ella está contenta, feliz, satisfecha. Aquí está. Entonces, esto con lip lift, con acortamiento del labio superior. ¿Y cuándo reducir? Cuando existe macroquelia, exceso de mucosa visible, doble labio, proyección desproporcionada, uso de biopolímeros, que eso también es importante recalcar. Doctor, yo tengo rellenos desde hace 12 años, pero ¿qué te pusieron? No me acuerdo. Bueno, esos son biopolímeros hasta determinar lo contrario. Entonces, diferenciar variaciones étnicas, deformidades dentofaciales, incompetencia labial, hábito postural. Todas estas cosas hay que tomarlas en cuenta a la hora de hacer una reducción de labios, que eso también existe. La reducción busca armonía, siempre armonía y función. Jamás ni nunca, como cualquier otro procedimiento, borrar rasgos que identifiquen al paciente. Mayormente se ven en personas de piel negra,
Entonces, ¿dónde consideramos hacer esta reducción? Especialmente en la transición de la mucosa seca con la mucosa húmeda. ¿Para qué? Para que la cicatriz sea lo menos visible posible. Y entonces, también hay que tomar en cuenta que la elasticidad de los tejidos obliga a resecar más tejido del que se desea reducir. Comprobar simetría con labios relajados, abrir los labios, sonreír, dinámica de todo lo que es la apertura oral. Aquí podemos ver una radiografía donde hay ciertas características del cráneo en una persona afroamericana y una persona caucásica. Y aquí ustedes ven una macroquelia. Entonces, es prácticamente el blend anestésico de infiltración que ustedes deseen o con los que ustedes se sientan cómodos para hacer ese tipo de intervenciones, lo usan, ¿no? Una infiltración de anestesia local. Si es para un procedimiento en consultorio o en el marco de alguna cirugía con anestesia general, que igual lo tienen que hacer, usar anestesia de infiltración. Este es otro tipo de labio que también nosotros tenemos que considerar y evidentemente salta a la vista el exceso de volumen que acompleja al paciente y lo motiva a buscar, en este caso, al médico que le tomó la foto, ¿no? Al igual que la falta de volumen en el mentón. Esto es común en los pacientes de raza negra, de piel negra, oscura, pero también esto se puede presentar en caucásicos, de reducir labios, fíjense este volumen. Entonces, ¿qué retirar? Es una tira de mucosa para el exceso leve o moderado, evitar resecciones excesivas porque también esto puede alterar el esfínter bucal. Entonces, se puede hacer este tipo de maniobra para retirarle este exceso de tejido a la persona a partir de 8 milímetros que en esta imagen aparece. Y el marcado, como les digo, es fundamental. Una cirugía que no se haga una marcación previa con detalle es una cirugía en la que difícilmente uno vaya a saber qué punto seguir en el intraoperatorio. Entonces, hay pacientes que tienen deformidades de diversa índole por traumas, de forma congénita, hemangiomas. Entonces, el ideal es que en la unión mucosa seca, mucosa húmeda, consideremos la escisión losángica, por lo general, de lo que esté en excedente. Aquí en este caso, que esta es la misma que nosotros usamos, particularmente uso para retirar biopolímeros en labios y ayuda mucho que el paciente colabore, que el paciente entienda todo esto y si está consciente mucho mejor y que pueda soportar un procedimiento de estos en consultorio. Y ahí con el castro viejo se sabe qué es lo que se va a estimar a cortar. Entonces, se puede retirar toda la tira de tejido de forma completa o por partes. Entonces ahí es donde ustedes ven y hasta en algunos momentos se pudiera quitar, que se va comúnmente, especialmente en retiro de biopolímeros en labios, se va comúnmente algunas franjas de músculo orbicular. Y cada tanto uno va tratando de aproximar lo que queda. Entonces, el edema es importante y es normal que parezca. Entonces, esto hay que hacerle entender a los pacientes que por la vascularización de la cara son cirugías que una vez que se vea los primeros días va a pensar que tiene el mismo volumen que antes. Entonces, esto uno necesita siempre estar al lado del paciente, evitando que haya aumento de la ansiedad. Entonces, cuidado, higiene, dieta blanda, control del dolor y vigilancia, porque por lo general uno usa suturas absorbibles, vigilancia de la dehiscencia de estos puntos. Sin embargo, bueno, como ustedes saben, la mucosa perioral y genital son mucosas nobles, diseñadas para la tracción, para el recambio
celular muy rápido, entonces son cicatrices y cirugías en estas zonas que evolucionan muy satisfactoriamente y muy rápido. En este caso, miren la exposición, completamente se hizo la decisión con electrocauterio y se hizo una sutura continua. Particularmente, no soy fan, adepto de las suturas continuas, porque las veces que así lo he hecho, en algunas partes se ha ido y entonces hay que estar con los pacientes, ver si es factible volverle a hacer unos puntos. Es preferible hacer puntos separados. Entonces, observar forma, perfil, sonrisa, y miren aquí cómo evoluciona de forma satisfactoria. Tanto arriba como abajo, este paciente ha tenido una reducción de sus labios. 8 semanas, 3 meses o más, es el momento de uno decir que vamos a ir viendo resultados. Las primeras semanas no hay cómo decirle al paciente que ese es el resultado que va a quedar. Tiene que esperar. Ser paciente. Y miren aquí, 6 semanas y eso está muy, muy bien. Aquí también existe este tipo de cosas pueden suceder donde haya déficit en la reducción de este tejido y haya que reintervenir. Entonces, para hacer un algoritmo práctico, lifting versus reducción. Longitud excesiva más poca exposición dental, hay que pensar en un lifting facial. Mucosa excesiva y proyección desproporcionada, pensar en una reducción. Si hay problemas dentofaciales, porque estas son cosas también que soslayan otros problemas orofaciales, ortognáticos, y entonces hay que hablar sobre eso, cómo es la salud dental del paciente, si tiene algunas pérdidas de dientes, si tiene alguna necesidad como tal de atención por odontólogos. Entonces esto también hace parte de esa evolución, de ese análisis que uno tiene que darle a los pacientes. Lo que más evita complicaciones, medir y fotografiar en reposo, sonrisa y perfil, y 3/4, antes de infiltrar. La mejor historia clínica de un cirujano plástico, un dermatólogo, todas las personas que trabajan con estética es una foto o un video. Siempre ir de menos a más. Labios sobre resecados, entonces es más difícil de corregir que labios discretamente subcorregidos. ¿Por qué? Porque cuando ya no hay tejido, ¿cómo se hace para que exista? A diferencia de que uno deje tejido de más. Respetar la dinámica del orbicular, la vascularidad y las líneas de cicatriz ocultas. Y hablar claramente con el paciente de lo que es una cicatriz. Una cicatriz es una moneda de cambio de una forma mejorada, de una forma indeseada a una forma mejorada. ¿Cómo pagas tú teniendo una cicatriz? Del edema y del tiempo de maduración y los posibles retoques. Aquí 2 casos que mencioné en el libro del doctor, que es una eminencia, de verdad. Estoy muy complacido de haber leído toda su obra y en este capítulo haber sido revisor. Miren estos 2 casos de una evolución muy satisfactoria. Entonces, la cirugía labial exige muchísimas cosas, y entre ellas es un diagnóstico tridimensional, que son la piel, la mucosa, el músculo, piel, dientes, sonrisa, nariz, todo. Uno tiene que ver elementos, en este caso individuales, como la boca, pero ¿en dónde está? ¿En dónde está esa boca? ¿En qué tipo de paciente? ¿Cuál es el sexo? ¿Cuál es la edad? ¿Cómo se relaciona esa persona con su cuerpo? Igual todo esto aplica a todo el análisis de todas las quejas y de todas las unidades anatómicas que cualquier persona puede tener quejas. El lifting facial acorta y evierte, y la reducción lo que hace es disminuir volumen. Y una frase que quiero que les quede: la naturalidad nace de milímetros bien decididos en rostro, en cuerpo y en todas las partes, no de resecciones agresivas. Muchísimas gracias. Perfecto, Andrés. Bueno, excelente exposición. Realmente
O sea, lo que cubriste más que todo fue la parte quirúrgica, ¿no? O sea, yo pensaría que lo primero y lo más importante es hacer una buena consulta, ¿ok? Y yo te preguntaría, antes de entrar en las preguntas que han llegado, ¿qué es lo que tú prefieres en general, ¿no? ¿Los rellenos o digamos la resolución quirúrgica en el caso, por ejemplo, de los labios? Yo prefiero ambos, quizás me enfoqué más en lo que es quirúrgico, pero ambas, ambas ofertas terapéuticas yo creo que son muy viables. Todo necesita sin duda alguna de criterio médico para poder aplicar cada una de ellas, ¿no? Y siempre ser muy medido con lo que uno vaya a ofrecer, el tipo de, en este caso que no lo conversamos y no estaba aquí en las diapositivas, el tipo de relleno que uno vaya a utilizar. Uno siempre tiene que ir de menos a más, no esperar por lo menos ofrecer rellenos de labios y a cada 6 meses hacer un retoque. Uno tiene que entender que los rellenos faciales, el de ácido hialurónico, por más que se degrade, siempre va a necesitar mucho más tiempo del indicado por las casas comerciales, por cualquier persona que esté explicando en cursos, que se necesita mucho más tiempo para él ser absorbido de lo que uno cree. Y tener estas técnicas quirúrgicas como bajo la manga para podérselas ofrecer a las personas. Ok. O sea, yo diría que no es solamente brindar un aumento, sino guardar una proporción, es lo más importante, ¿no? Sí, Digamos, un guardar una ideal proporción. estético que se discute. Ajá. Sí, es un ideal estético porque está también, hay afectaciones a nivel de piel que se pueden, por supuesto, con otras cosas diversas atender, láseres, peelings y hasta el propio relleno de hialurónico de todo lo que es el código de barra en personas de edad avanzada, ¿no? Entonces, es una suma de muchos tratamientos. Ok. Bueno, Andrés, han llegado varias preguntas, ¿no? Yo diría que para Responderlas. dividirlas, ¿no? Llegaron como dos preguntas de técnica quirúrgica, diría yo, más bien referente a lo que es el aumento de labios. El doctor Adrián Pineda pregunta, ¿qué sutura recomiendas para el cierre de la piel? ¿Nylon, monocril y qué calibre? Si es 4.0, 5.0. Y si Yo suelo, recomiendas el punto intradérmico o el punto simple, es lo último ahí. yo trato de hacerlo con nylon 4.0 intradérmico y trato de quitar intradérmico por lo general. Sin embargo, ha habido casos, y especialmente cuando se realizan cirugías como alectomías, o sea, es dividido. Puede usar en algunos casos intradérmico con nylon o absorbible y punto simple. Solo que el punto simple uno tiene que tener cuidado de retirarlo a partir de los 7 días. Uno tiene que ir considerando retirar puntos, 7, 10 días. No dejarlo más de 15 días. Entonces, por Ok, lo general, sutura inabsorbible, nylon 4 ceros. ok, eso es con respecto a los aumentos de labios, ¿verdad? Porque te entendí que en la reducción del labio más bien eran suturas reabsorbibles y de sutura continua, ¿cierto? Sí, ¿Es así? sí. Para la continua, tanto para la continua como para la separada o los puntos individuales, suelo usar Vicryl 3.0, Vicryl 4.0 Ok. y no trato de dejar un espacio mayor a 4 milímetros entre cada punto y cortarlo y hacer de esos bordes que queden de extremos de las suturas lo mínimo posible para no incomodar a los pacientes. Excelente consejo y buen tip, ¿verdad que sí? La otra pregunta, digamos, desde el punto de vista técnico, es del doctor Juan Sebastián Martínez y pregunta textualmente, creo que se refiere al aumento de labios, si se dan dos planos de sutura o solo piel. No, se dan dos planos de sutura. Uno no puede solo soportar la aproximación con un solo plano. Okay. Siempre hay que tratar de usar, de afrontar, aun cuando es muy superficial,
porque uno llega hasta el músculo, uno tiene que afrontar de forma interna con algunos puntos y luego hacer la síntesis de la dermis o de la epidermis. Perfecto. Bueno, eso es la experiencia que está hablando aquí, definitivamente, haber hecho esos procedimientos. Otra pregunta técnica, pero ya no quirúrgica, digamos, es de parte de Marianela Espinosa Moreno, sobre cuál es tu opinión sobre el uso del Botox en los labios como parte de alternativas conservadoras. Yo agregaría cuáles alternativas conservadoras existen, porque yo no soy cirujano plástico, me gustaría enterarme si hay además del Botox alguna otra alternativa. ¿Y qué opinas del Botox? Bueno, el Botox, la toxina botulínica es ampliamente usada en diversas áreas, ¿no? Soy fan. Yo particularmente la uso desde hace 14 años en mí y todo siempre con criterio. Sí ayuda a relajar los músculos, ayuda en algunos casos a evitar que hay para eso papers y artículos bien establecidos que también ayudan el Botox o la toxina botulínica a evitar hipertrofia de cicatrices y bueno, pues, todo lo que son los rellenos, hidratación con biorrevitalizantes, con multivitamínicos. Hay un mundo en la cosmetría del que uno tiene que también ser aliado y que tiene que dominar. No solamente el uso de hialurónico, en este caso de labios y los quirúrgicos, sino estas cosas de mejorar la calidad de la piel que uno siempre tiene que estar ofreciendo a los pacientes. Perfecto, André. Bueno, ahorita hay, digamos, 3 preguntas que yo diría que pudieran hacer los pacientes, ¿no? Y no tanto, digamos, tan específico como hablar de la técnica quirúrgica, ¿no? Por lo menos esta, doctor Ocando, ¿cómo sé si soy candidata para un relleno de ácido hialurónico o si necesito un lifting del labio quirúrgico? Me imagino que se refiere, no sé, bueno, es una gran diferencia, ¿no? O sea, y es bien pertinente esa pregunta, creo, para la charla de hoy. Sí, esa pregunta Me imagino que la consulta aquí es muy importante, ¿no? O sea, yo creo que tú recalcaste muy bien en tu exposición de que la consulta, para establecer expectativas realistas, para inclusive el consentimiento informado, antes inclusive de dar costos de tratamiento, la consulta es muy importante con el paciente. Entonces, ¿cómo le explicarías a esta paciente si a ella le conviene el ácido hialurónico o cualquier otro relleno versus un lifting quirúrgico? Eso mínimo que no trato de direccionar una propuesta terapéutica tan rápida por redes sociales, pero mínimo le tendría que decir que me envíe una foto para ver cómo está. Entonces, que preguntan, hay gente que hace ese tipo de preguntas, doctor, ¿cómo sabría tal cosa? Bueno, permitiéndome evaluarte, permitiéndome saber para mí qué es lo que te convendría, ¿no? Y en este caso, las personas vienen ya con una decisión relativamente tomada, ¿no? O una decisión definida en algo que quieren. Y es cuando uno hace una consulta que uno dice la factibilidad, la posibilidad, esto no te va a llevar a lo que tú quieres, te convendría estas cosas. Entonces empieza uno a adentrarse en aquello que le sugeriría hacerse a los pacientes. Cada vez más soy de los que no le indica, cuando existe ese canal de que sí les importa la opinión profesional, de sugerir y dictar ese plan terapéutico, porque depende del paciente, depende de esta madurez hacia las cicatrices, hacia la paciencia que necesita tener, por lo menos para que evolucione de forma satisfactoria una cicatriz por debajo de la nariz, por todo el tiempo que también demora la cicatriz de reducción de labios. Recientemente, que faltó que lo pusiera, pero recientemente estuve en Ecuador y operé con un gran amigo allá en Cuenca una reducción de labios con retiro de biopolímeros en labios desde hace 15 años y entonces, bueno,
mensaje aquí, mensaje allá, habíamos hablado, doctor, estoy como que casi que peor que por eso es que empecé a hablar con estas cosas a lo largo de la presentación, y hoy está ella satisfecha, hoy está ella muy contenta, ya tiene 2 meses de operada y está mucho mejor que como estaba. Aquí voy a... Perfecto. Bueno, aquí apareció en la pantalla un código QR. Bueno, es para que se enteren un poquito de este libro y bueno, hablaremos un poquito más adelante de alguna oferta que hay al respecto, ¿no? Yo creo que todo se reduce, o sea, es muy importante la consulta, porque inclusive yo me imagino que a ti te preguntan mucho cuál es el precio de tal cosa, y tú no puedes decir un precio sin ver a la paciente, ¿no? Porque no sabes lo que le vas a hacer, lo que le conviene a la paciente, ¿no? Tengo otra pregunta acá que quizás sea algo que pudiera preguntar un paciente, Carlos Ramírez. ¿Cuánto tiempo tarda la inflamación en bajar después de los rellenos? ¿Y cuándo puedo volver a mi rutina normal? Eso es algo bien práctico. Es que son vastas, esas preguntas son muy amplias. ¿Cuánto puede durar el relleno? Meses. Se espera que hay casas comerciales o en la misma experiencia clínica que uno pueda tener, hay pacientes que se les coloca rellenos faciales, rellenos de labios, un cc, 2cc, y a los 6 meses no tiene nada. Depende también de la expectativa del paciente, el gusto del cirujano, se suman muchas cosas, y entonces hay que colocarlo un poco más. Hay personas que le dura y que están súper satisfechas con un resultado hecho hace un año, colocado hace un año. El retomar actividades depende de qué tipo de actividad, porque un relleno de labios de consultorio, eso no necesita un downtime, un reposo de ninguna manera, salvo personas ciertamente sensibles o que tengan o que haya habido un hematoma o que no se alarme de esa manera. Aunque yo les digo a las mujeres, bueno, la mujer tiene por lo menos el recurso del maquillaje para ocultar cualquier hematoma, inflamación o inconformidad en ese resultado inmediato. El hombre es distinto, el hombre sí se tiene que calar su hematoma, su relleno, todo lo que sea. También fundamental a personas susceptibles que tengan lesiones por herpes simple, hacer una profilaxis con aciclovir o valaciclovir. Eso suelo yo indicarlo a los pacientes. Entonces es muy relativo. Ok, bueno, volviendo a una pregunta quirúrgica. Andrés. ¿Cuál dirías tú que son los errores más... disculpa. Tengo problemas con el internet y no sé si me escuchas, Andrés. Te escucho perfectamente. Ok. Fíjate, otra pregunta, esta sí es un poquito más, digamos, práctica, ¿no? ¿Cuáles dirías tú que son los errores más comunes que se cometen en el aumento de labios y cómo puedes evitarlos? ¿Cómo debes evitarlos? Los errores más comunes son no haber escogido bien el paciente. Los errores más comunes o las insatisfacciones pueden venir del paciente no estar entendiendo bien por lo que va a ser sometido. Que pudiera venir también cosas que se escapan de lo que uno pueda lograr o pueda hacer, cicatrices con dehiscencia, que se abra, que haya que volver a hacer un procedimiento, porque eso también es. Uno tiene que hablar con un paciente de la posibilidad de hacer reintervenciones. Eso siempre está dentro del marco de cualquier procedimiento, hacer reintervenciones. Y bueno, esas más que todo. Y me imagino hablar de las complicaciones posibles e inclusive sobre el consentimiento informado y todo, pues, ¿no? Todo, mira, así sea una toxina botulínica,
un consentimiento informado, hay muchas plataformas digitales, no es llenarse de papeles, es hacer que cualquier persona y uno tenga un prontuario o un sistema de historias o de organización de data de pacientes donde exista por cada atención que uno le dé al paciente, un consentimiento de que esto se está haciendo, la persona está consciente y clara de las consecuencias, de lo que puede suceder. Una también que aplico y que me encantaría que las personas que estén aquí también lo hagan, en procedimientos quirúrgicos, conforme vamos, así sean referencias de libros, ¿no? Pero conforme vamos adquiriendo nuestra propia casuística, con fotos, muchísimas fotos y muchísimos videos, mostrarle a los pacientes ya bien decididos en cualquier procedimiento, porque a veces esto diría, bueno, doctor, pero en una primera consulta mostrar unas complicaciones fatales es casi que espantar al paciente. Bueno, pero el paciente realmente deseoso y uno sepa hablarle de las cosas, de hacerse un procedimiento, va a entender todo y el que va a ser para uno va a ser mostrar diapositivas con complicaciones. Y hasta eso también hacerle, yo vi en la consulta con el doctor una serie de casos desafortunados y de complicaciones que se presentan en este procedimiento. Aún así me lo quiero hacer, firmo. Ah, bueno, listo. Perfecto. Ok. Bueno, bueno, yo tuve oportunidad de hojear el libro del doctor Niamtu, ¿no? Él nos acota, bueno, que la ciencia en relación con la inyección de los rellenos es bastante compleja y está en constante cambio, ¿no? Y que, bueno, no es tan sencillo como simplemente destapar una aguja, inyectar cualquier cosa, sino que hay que conocer muy bien el producto, saber cuánto y dónde aplicarlo, ¿no? Este libro, desde el punto de vista editorial, o sea, a mí me gustó mucho porque, primero que es una tercera edición del libro, la de inglés, y es la que está traducida al español ahora, que lo hizo Molca, ¿no? Y de la cual tú fuiste revisor clínico de esta obra, ¿no? A mí me gustó mucho de que fuera muy visual, ¿no? Por ejemplo, tiene muchísimos videos, inclusive el capítulo de aumento de labios tiene 12 videos, nada más ese capítulo. Y yo quisiera saber tu opinión sobre el libro propiamente dicho, porque si tú lo pudieras considerar, por ejemplo, un libro de cabecera para la especialidad de la cirugía estética facial o como una especie de Biblia, por ejemplo, que todo cirujano plástico debe tener, por ejemplo. Sin duda alguna, creo que me leíste la mente porque eso también lo iba a añadir en todo esto. Yo me formé y parte de lo que aprendí en cirugía plástica fue basado en los volúmenes del doctor Peter Nelligan. Pero de verdad que esta obra del doctor Niamtu condensa muchísimo conocimiento y sí es un libro de cabecera. Yo a cada tanto que tengo un ejemplar aquí en mi consultorio lo ojeo, no solamente ahorita en el marco de haber preparado las diapositivas, sino desde que tuve la oportunidad de ser revisor de estos capítulos, aproveché y leí varias partes de otros capítulos y está muy, muy, muy completo. Yo creo que es una gran inversión. Yo soy amante de los libros y de los libros en físico, porque hoy estamos tan adictos a cualquier información a través de una pantalla, que mientras podamos adquirir obras literarias en físico, yo creo que es lo mejor que podemos hacer. Porque elogiarlo, lo tangible de la información, así como escribir, son dos recursos para memorizar indiscutibles. No, yo agregaría que, claro, es una tercera edición en inglés, lo cual ya lo hace un bestseller definitivamente, ¿no? Pero que sea traducida al español yo creo que le da otro aspecto, porque bueno, ya es para una audiencia hispanoparlante, pues, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante esta obra. Yo no soy cirujano plástico, pero yo veo la obra y me parece espectacular. Y bueno, creo que bueno, realmente tus respuestas a todas las preguntas han sido excelentes, Andrés, excelentes. Y bueno, creo que se nos está acabando el tiempo, no tenemos más preguntas. Y lo que quisiera es que nos mostraran una oferta. Creo que Andrea nos puede mostrar la oferta porque es muy bello el libro, pero sí se puede comprar, adquirir como
a un menor precio, siempre con la premisa de que la educación hay que pagarla, pero bueno, siempre hay que esperar las ofertas y aprovecharlas, ¿no? Entonces, bueno, aquí pueden escanear este QR dependiendo del país, la oferta directa por comunicación WhatsApp se mantiene durante 48 horas. Seguramente va a ser muy atractiva porque el libro de verdad que, bueno, parece, pues, ¿no? Yo no siendo cirujano plástico, parece muy bueno. ¿Okay? Sí, sí, es bueno. Yo lo tengo en la casa, si no lo habría mostrado aquí, que es una Biblia, pero es Okay. grueso. O sea, ¿Y lo tiene... tienes en inglés y lo tienes o en español? Tengo en español. Ah, ok, buenísimo, buenísimo. O sea, Lo que tengo eres en uno de los español. que tiene en español, ok. Pero me Y imagino que muchos de los cirujanos plásticos que se han conectado en el día de hoy lo tienen en inglés, pero ahorita lo también. pueden adquirir en español, ¿no? Bueno, te agradezco, Andrés, de verdad que excelente la exposición. Muchísimas gracias, de verdad. Siento, Andrés, que eres como más quirúrgico. Yo no sé si es que la percepción mía fue totalmente equivocada. Ah, la última cosa que quería preguntarte, ¿no? Ya Aparte les de voy a de mostrar algo para que tú veas. Ya vas a ver. Estoy aquí en Ok, mi consultorio, no sé si me siguen viendo. sí, de espalda. Pero también, mira, también soy de inyectables. Ah, bueno, ¿Estás viendo? bueno, sí, estoy viendo, estoy viendo. Sí, bueno, es lo que le conviene al paciente, Claro, definitivamente, no. ¿no? Todo es la consulta, es la consulta. Yo creo que estas cosas, el tener uno el recurso quirúrgico le da más sinceridad ante el paciente de ofrecer lo que realmente le convenga. Yo no me puedo, o sea, yo no me Limitada, claro. contradigo porque, claro, tengo los recursos de procedimientos de cosmiatría, pero bueno, mi corazón, como sea, siempre va a ser quirúrgico, pero yo no ofrezco cirugías innecesarias. También es eso que quien me Claro, conoce sabe. No, yo creo que la ética va más allá de cualquier oferta o de cualquier propuesta o tentación de vender algún procedimiento. Entonces yo siempre le voy a indicar a los pacientes lo mejor. Y ok. claro, con una visión ante todo médica y artística, ¿no? Porque bueno, esto es un cuadro hecho por mí. Esto lo hice yo. Oiga, sí, vale. Esto es No, yo pintado creo por que un cirujano plástico tiene que ser artista primero, mí. Sí, sí. porque, Sí, yo aprendí a y pintar en primero caro más todavía. antes de agarrar un bisturí, ¿no? Entonces, como me encanta cuidar, me encanta atender gente, me encanta hacer sentir bien a los demás, entonces fusioné las artes con la medicina en Ok, cirugía plástica. buenísimo, la cirugía plástica. Oye, una última duda que yo tengo, Andrés. O sea, tú mencionas el ácido hialurónico, pero utilizas otros rellenos, aparte del ácido hialurónico. Yo utilizo, bueno, en algunas oportunidades utilizo bioestimulador de colágeno, Okay. más que todo bioestimulador de colágeno y hialurónico en sus distintas reologías, en sus distintas concentraciones. Okay. De verdad que es lo que yo suelo utilizar. Y los biorrevitalizantes, que son esos blends de vitaminas que se usan también en la cosmiatría, en la medicina estética, todo de forma muy sinérgica, ¿no? Todo muy claro para saber en qué puede beneficiar al paciente. No todo resuelve todo. ¿Eh? Todo, Y yo okay. quería No hay un también solo aprovechar, tratamiento para todos los pacientes, sino es individualizado. Ujú. yo quería aprovechar unos minuticos también que quería tener esta plataforma, no sé cuántas personas sigan conectadas, pero en esta continuidad de la enseñanza y de seguir aprendiendo, a enseñar para aprender nuevamente 2 veces. Para las personas que estén conectadas y que hagan de la cirugía mamaria parte de su práctica para los cirujanos plásticos, quiero comentarles sobre el curso que tengo con mi querido amigo Kreiskis de Los Santos Rebasa, del 22 al 24 de octubre en Caracas. No sé si se ve el flyer. ¿Se Todavía ve o no. no? No se ve. No, no se ve. No sé si Andrea lo Déjame pueda. compartir la pantalla. Ya la pantalla no está Exacto. sin. Bueno, es un curso que vamos a dar sobre técnicas avanzadas en cirugía mamaria, todo lo que es
la sistematización y estabilización. Ahí está. ¿Ya? El Breast Evolution, sí. Ahí está el flyer, The Breast Evolution. Okay. Es el nuevo paradigma en la cirugía mamaria, porque cirugías de pacientes posbariátricos, pacientes con múltiples cirugías previas, reducciones, técnicas de estabilización y de sujeción muscular de los implantes novedosa, mi técnica particular de explantación mamaria, cómo confeccionamos los colgajos, cómo reconstruimos mamas, cómo unimos algunas partes de oncología con reconstrucción y estética. Entonces, este es un curso dirigido a cirujanos plásticos. Tenemos 8 cupos y vamos a estar nosotros dos con 4 a 5 pacientes. Y los cirujanos plásticos, hasta 8, que es el cupo limitado, 8 cirujanos, van a entrar con nosotros, van a operar con nosotros los casos. Y tendremos también unos cupos para todo esto que va a ser grabado por una plataforma digital para hacer el mismo curso online. Entonces, íbamos a hacerlo a finales de agosto, pero bueno, por todas las circunstancias que estamos pasando en este momento, lo postergamos para finales de octubre. 22, 23 y 24 de octubre. Entonces, cualquier persona que me... Excelente, Andrés. Entonces, porque ya eres una autoridad en esto de la explantación, ¿no? De estas cirugías mamarias complejas. Y bueno, te invitaría inclusive que en algún momento te animes a escribir un libro, porque me estás comentando que esta técnica es tuya prácticamente, ¿no? Sí, esta es la suma de muchas técnicas y de ciertas técnicas que aprendí en Brasil, y otras que ya en estos 5 años de experiencia he desarrollado. Ya ha habido muchas modificaciones de las cosas que he aprendido. Y bueno, yo vine a explantar estando aquí en Venezuela. No lo había hecho en Brasil esos 8 años, cuando terminé mi residencia. Entonces, ha venido a ser un día a día para mí. Esta técnica quirúrgica ya dentro de poco va a salir en el capítulo de un libro de cirugía mamaria en Brasil, del que yo soy autor. Y también voy a hablar, por eso que comenté lo de ser conferencista en ISAPS, voy a ir a Cancún. Después de estos días, ya el 26 de octubre me tengo que ir a Cancún, porque el 31 tengo una ponencia allá en el Congreso Mundial de Cirujanos Plásticos sobre esta técnica quirúrgica. Entonces, estamos siempre en algo, siempre creciendo y nunca siendo mezquinos con nada de lo que sabemos. Jamás. Yo creo que ese es el camino, la genialidad de las personas, o que tanto trascienden las personas, está en hacer obras de arte, obras literarias, dejar un legado, enseñar. Yo creo que en esa manera de pensar es que nos crecemos, y nuestra vida y nuestro propósito trasciende nuestro límite humano. Excelente reflexión. Realmente esto último que has dicho remata una magistral ponencia que has hecho en el día de hoy. Yo he sido agradecido por muchos profesores, de verdad que con unos padres excelentes, con mis profesores de cirugía aquí y los de Brasil, porque los grandes son grandes por lo generosos, por lo humildes, por lo bondadosos que son. Y me imagino que tú eres mentor de muchos de los jóvenes también, ¿no? Exacto, y por la luz que nosotros tenemos que potenciar en nosotros y hacer que brillen los demás. Nuestra luz hace que la luz de los demás brille, no opacar. Bueno, perfecto, hermoso mensaje. Bueno, Andrés, te agradezco mucho realmente, porque ya tenemos que ir cerrando la sesión y queremos agradecerte tu tiempo, tu generosidad y la claridad con respecto a todo lo que nos explicaste. Y a todos los que nos acompañan, gracias por quedarse aquí hasta este momento. Y tener un interés en la cirugía estética segura y de calidad, yo creo que es una premisa de todo cirujano plástico. De parte del doctor Andrés Ocando y de todo su equipo, les deseamos una excelente tarde-noche y hasta el próximo webinar. Gracias a todos por el tiempo. Gracias, mi doctor. Dios me lo bendiga. Gracias a Molca. Gracias, Andrés.